Saludos familia, bienvenidos y bienvenida a otro episodio de La Mogolla. Hoy tengo como invitada especial a Shariana Ferrer Núñez. ¿Cómo estás? Hola, saludos. ¿Todo bien? Todo bien, estamos aquí. Estamos aquí un sábado. Pero gracias por el tiempo, tu disposición también. Sé que eres bien ocupada. Persona que no conozca a Shariana, Shariana es una líder activista, ¿no? Y cofundadora de la colectiva feminista en construcción en Puerto Rico. Hemos hablado ya con Soban Dávila, mi prima, ¿no? Hace ya casi 2 años, si no me equivoco. Y siempre te he tenido en mente, ¿no? Para tener una conversación de muchas cosas, ¿no? Que están pasando dentro y fuera de Puerto Rico. Y nada, háblanos un poquito de ti y para persona que no conozca a la organización, ¿no? La colectiva feminista, deseo que quizás le dé una breve, ¿no? Explicación de lo que es y lo que hacen y arrancamos por ahí. Mira, tengo 34 años recién cumplidos, ¿verdad? Felicidades. Estoy todavía de celebración cumpleañera, ¿verdad? Porque hay que celebrarse. Y en ese sentido, ¿verdad? De estos 34 años que llevo, ya se acercan unos 16 años militando, ¿verdad? Mis inicios fueron en la universidad, ¿verdad? Aunque sí hubo una inquietud y unas curiosidades ya desde adolescente, pero el entorno universitario y pues siendo parte del sistema de la Universidad de Puerto Rico, pude canalizar mucho esas inquietudes, ¿verdad? Con la realidad que está viviendo el país, ¿verdad? Diría que estaba viviendo el país en aquel entonces, pero no ha habido mucho cambio de aquí para allá. Y pues inicio, digamos, el trabajo político desde el movimiento estudiantil. Luego, pues, milité en organizaciones independentistas y socialistas. Y pues en esa experiencia, pues también, digamos que coqueteé y estuve involucrada con organizaciones feministas para ese entonces, cuyo feminismo, ¿verdad? Era un tanto institucional, un feminismo pues blanco, burgués o aburguesado. Y ese feeling, digamos, como que de insatisfacción y de ruptura ideológica en tanto a los espacios, o sea, el machismo de los espacios socialistas e independentistas y el aburguesamiento de los espacios feministas con los que, ¿verdad?, colaboraba. Era un sentir compartido con otras compañeras que estaban en otras organizaciones independentistas y socialistas, y nos seguíamos encontrando, ¿verdad? Como que en estos espacios de, chicas, ¿sabes? Lo que está pasando en mi orga y lo que estaba pasando en el de la otra. Y esas conversaciones y ese espacio de encuentro entre nosotras hace que impulsemos un proyecto propio, ¿verdad? Un proyecto propio que atendiera y priorizara los temas de violencia de género, de diversidad y disidencia sexual, desde un posicionamiento militante, ¿verdad? Anticapitalista, antirracista, y de ahí surge la colectiva feminista en construcción, ¿verdad? De ahí, de esas rupturas y diferencias que estábamos sosteniendo con nuestras organizaciones, los espacios o espacios que nunca habíamos estado, porque hubo compañeras que les llamábamos las realengas, que llevaban años militando en movimientos, pero nunca habían estado organizadas, ¿verdad? Como que en un proyecto como tal. Y surge la colectiva feminista en construcción en el 2014, ya hace 8 años.
de ese proyecto y estamos aquí. Yo creo que nuestra organización también a lo largo de estos 8 años ha podido replantearse muchas cosas. Yo creo que hemos madurado políticamente, sobre todo a raíz de las experiencias, ¿verdad? De generar trabajo político, de sostener un proyecto político durante muchos años, porque yo creo que cuando inicia un proyecto, pues todo es nuevo, ¿verdad? Todo, hay como una fase así de honeymoon, de donde todo el mundo se lleva, porque hay un vacío en, pues hay un vacío en el escenario, digamos, o en el tejido social, que un proyecto nuevo, ¿verdad? Como que arranca con ese empuje. Pero sostener un proyecto con personas que podemos estar, hay cierta afinidad política que hace que nos una y se da ese momento de cohesión al inicio, pero luego afloran diferencias, ¿verdad? Estilos de trabajo distintos, visiones. Yo creo que en la medida en que se va materializando un proyecto y esa idea de la idea, o sea, ese espacio entre la idea y lo que todo el mundo tiene en la mente, nos damos cuenta que no, esa idea en la mente de todo el mundo no era la misma, entonces materializar los proyectos es cuesta arriba, la idea de la militancia, ¿verdad? Como nosotras la hemos definido en este tiempo, requiere un compromiso, ¿verdad? Un compromiso político que parte de un marco teórico e ideológico que nos posiciona en un lugar dentro del espectro de los movimientos políticos y sociales en nuestro país. Una disciplina, ¿verdad? Que requiere mucha rigurosidad en tanto a desde dónde asumimos el trabajo y la práctica política en nuestra organización y una consistencia, ¿verdad? El saber que requiere adentrarse y entregarse por un largo periodo, ¿verdad? De nuestras vidas. Y yo creo que esta definición para nosotras sobre militancia, que la define con compromiso, disciplina y consistencia, es difícil hacer el balance, ¿verdad? Hay personas que están bien comprometidas con el país, pero bien indisciplinadas, entonces pues ahí no se ve qué cosas estamos dispuestas, ¿verdad? Estamos dispuestas a levantarnos a las 6 de la mañana porque a las 6 de la mañana un sábado, porque hay una tarea que tenemos que cumplir, ¿verdad? Acomodarse. Sí. Y pues de eso te estás riendo porque me imagino, ¿verdad? Que no es Mira, ¿sabes fácil. por qué me río? Porque yo tenía esa pregunta en mente también. Estaba bien curioso de cómo ha sido tu experiencia siendo cofundadora, ¿no? De la colectiva y viendo ya en 8 años, ¿no? Que es bastante tiempo para uno saber más o menos cómo las personas actúan, cuáles son sus debilidades, ¿no? O fortalezas, ¿no? Y entonces yo he participado también de varias organizaciones de izquierda en Puerto Rico, pero me topo también con la falta de compromiso, con la falta de disciplina, porque obviamente para uno tener una organización y uno implementar ciertas actividades no políticas, hace falta la organización como tal, pero para eso hace falta disciplina también, ¿no? Porque es un grupo, no estamos hablando de una o dos personas, estamos hablando ya de varias personas a la vez con supuestamente la misma visión, pero esas cosas se meten en el medio y es una obstrucción. Y entonces yo decía, ¿pasará también con la colectiva? No, tenía esa curiosidad. ¿Y cuál ha sido tu experiencia con eso? Mira, pasa en todos lados. Y es algo que, pues, de la misma manera en que digo que necesitamos tener compromiso, disciplina y consistencia, también tenemos que soltar la rigidez de
que se manifiesta tanto en espacios políticos, porque pues vamos, yo creo que yo vengo de ahí, ¿verdad? Sí. Esa es mi formación política y los espacios en donde yo me inicio, y estuve años, ¿verdad? Estuve años militando, antes de estar, la Cole lleva 8 años, y yo llevaba ya casi 8 años, ¿verdad? En espacios políticos. Así que yo vengo también de esa rigidez y bien rajatabla. Ajá. Y yo creo que eso espanta a mucha gente. Entonces Sí. ahí requiere pues, uno también hacerse, una que está organizada, hacerse muy consciente de las circunstancias de vida de la gente, ¿verdad? Y tener apertura a las aportaciones que hacen, que pueda hacer todo tipo de personas, ¿verdad? Para un proyecto. Y eso no quita que la gente no esté comprometida, disciplinada e inconsistente, ¿verdad? Yo creo que a veces tenemos que llegar a una definición común de qué implica estar comprometida en un proyecto, ¿verdad? Y que el proyecto diga, bueno, pues para nosotras, ¿verdad? Para el colectivo, esto es lo que significa compromiso, esto es lo que significa disciplina, esto es lo que significa consistencia. Porque en muchas ocasiones, ¿verdad? Yo creo que, sobre todo, pues viéndolo como el género, ¿verdad? Y las condiciones de clase, ¿verdad? La materialidad. Se manifiesta en este escenario, ¿verdad? Una persona que, o sea, sabemos que en principio las mujeres son las principales cuidadoras de hijos, ¿verdad? De menores, pero también de sus padres y de los viejos. Entonces, ¿cómo, o sea, yo si estoy exigiendo del resto de mis compañeras y compañeros de organización, eh, que asuman una cantidad, ¿verdad? Unos compromisos y unas tareas para la organización, cuando varias de ellas están ya asumiendo el cargo de los cuidados de otras personas, ¿verdad? Sí. Y pues ahí no es, eh, no es tanto, pues, la organización tiene que ser flexible para atender esas situaciones, es que la organización tiene que hacerse consciente de esa realidad material y hacer que el espacio sea uno que reciba, ¿verdad? Y que esté abierto a ese escenario, ya sea pues asumir una distribución colectiva de los cuidados, ¿verdad? Ver cómo apoyamos a las compañeras en las que estamos en situaciones, ¿verdad? Particulares y cambiar el mindset. Y yo creo que pues quizás el ejemplo más fácil para yo soltar es ese, el de los cuidados de menores y en el caso de aquellas compañeras y compañeros en nuestra organización que crían, pero sobre todo el vernos parte de una comunidad. Mira, yo hace unas semanas me enfermé, me enfermé bien duro y mis compañeras me cuidaron, ¿verdad? Okay. Yo soy de Aguadilla, así que toda mi familia de sangre está en Aguadilla. Y pues también hay otras distancias que no son tan solo las geográficas en ese aspecto. Y pues mi familia real, ¿verdad? Mi familia material son mis compañeras, ¿sabes? Mi familia es Soan, mi familia es Melody, Sofía, es Verónica, ¿verdad? Y es la gente que literalmente asume el cuidado. A mí me han operado 2 veces y han sido mis compañeras, ¿verdad? Quienes han estado ahí en el hospital asumiendo ese cuidado. Y yo creo que pues, eso también es parte de construir un proyecto político, ¿verdad? Y sobre todo un proyecto político que se basa en una práctica feminista y una política de los cuidados que es sumamente revolucionaria. Yo creo que muchas de nuestras carencias como sociedad se basan en una
una falta de asumir políticamente los cuidados y de buscar los recursos, ¿verdad? Y la distribución de recursos de esos cuidados, ¿verdad? Y de las necesidades esenciales y básicas que tiene cualquier ser humano. Y pues ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos pensando en otras formas de exigir una vivienda digna, exigir todo aquello que sostiene la vida, ¿verdad? Cuando hablamos del sustento, a veces la gente solamente piensa en el pan y en el empleo, pero todo aquello que sostiene la vida es lo que articula nuestro proyecto político, ¿verdad? Y para nosotras, nuestra organización, cuando hablamos de construyamos otra vida, que es uno de nuestros lemas, requiere la búsqueda de desmantelar los sistemas de opresión, entiéndase la supremacía blanca, el patriarcado, el capitalismo, bajo esta mirada colonial de la vida y buscar otras formas de sostener, ¿verdad? Y reproducir esa vida. Brutal, brutal. Y la cuestión esa de que las compañeras te cuidaron, ¿no? Mientras necesitabas mucho, ¿no? Después de la operación, de la enfermedad, no tan solo demuestra, ¿no?, el compromiso de la organización, sino demuestra también la buen líder que eres, ¿no? El buen ejemplo que eres, ¿no? Porque para ella quedarse ahí contigo es porque saben muy bien que vale la pena y eres una persona que vas a estar ahí por ellas también, ¿no? Y Sí, y viceversa. así ha sido. Yo creo que, ¿verdad? Menciono estas ocasiones donde he sido yo la que ha recibido los cuidados y las atenciones, y en otros momentos, pues ¿sabes? Me ha tocado a mí. Yo creo que hubo después, en verano, en julio, el julio del año pasado, nosotras hicimos una jornada que le llamamos el verano abortista, y fue una jornada de educación popular y organización en torno a la justicia reproductiva, ¿verdad? Y pues obviamente el contexto, se había derogado la sentencia del Tribunal Supremo de Roe versus Wade, y se había generado mucha ansiedad, ¿verdad? Y mucha incertidumbre qué iba a pasar con el tema del aborto después de haberse derogado Roe versus Wade. Y nosotras, pues, quisimos aprovechar ese contexto para hacer un trabajo político de educación y de concientización que trascendiera los parámetros legales y legalistas del tema del aborto, y que estuviese más enraizado en una postura de justicia reproductiva. Eso fue en julio y estuvimos varias semanas fajadas trabajando el tema. Y a consecuencia de estar tanto tiempo fajadas y en reuniones y en mucha cercanía para que los trabajos se llevaran a cabo y nuestros objetivos se cumplieran, al final de la jornada y ya casi, ¿sabes? Entre los últimos días de la actividad de cierre, que fueron varias acciones de manera simultáneas en playas acá en Puerto Rico, varias compañeras de nosotras le dio COVID. Pero así, eso fue como que, mira, en gente por los chats o llamadas, no me siento bien, me hice la prueba, tengo COVID. Y o sea, estábamos a punto de cerrar la campaña y ocurre eso, y fue bien chévere ver que todo ese trabajo organizativo que llevamos haciendo durante semanas se pudo redistribuir porque las tareas ya estaban claras, ¿verdad? Porque había habido un proceso de acompañamiento entre compañeras que, pues, a Sofía le dio COVID, así que no va a estar, y otra compañera asume ese trabajo, ¿verdad? Y al final de la jornada, o sea, nosotras hicimos rondas. Yo recuerdo haber hecho un asopado de pollo y luego ir de servicarro, ¿verdad? En varios lugares, o sea, fuimos hasta Dorado,
que una de nuestras compañeras vive allá, y ella dice, Dorado queda bien cerca de San Juan, y para nosotras siempre queda, ¿sabes? Como que tú vives bota. Pero fuimos hasta Dorado, ¿verdad? Saludito a Sofía, a llevarle a Sopao, y ¿sabes? Como que fuimos así de ronda, porque había que cuidar a nuestras compañeras, que todas, ¿sabes? Vamos, todas se contagiaron de COVID, porque estábamos haciendo un trabajo político para verano. Y eso ha sido, ¿verdad? De un tiempo para acá, y yo creo que no fue así desde el inicio, ¿verdad? De nuestra práctica política en la organización, pero en la medida en que otras compañeras se han ido insertando a este proyecto, han traído también consigo estas miradas, ¿verdad? De qué falta, cómo podemos mejorar como colectiva, cómo podemos mejorar las relaciones y los vínculos entre nosotras como compañeras y compañeros, y hacernos conscientes de áreas que no necesariamente estamos atendiendo o priorizando. Y yo creo que ha habido compañeras, entre ellas pues tengo que mencionar, pues, por ejemplo, Sohan, tengo que mencionar a Miriam, tengo que mencionar a Rebe, tengo que mencionar a Adli, que son las que de momento me vienen a la mente, que esa ha sido una de las cosas que han traído, ¿verdad? Este proyecto de hablar sobre la política de cuidados colectivos, y yo creo que eso ha hecho que nuestra organización se fortalezca, ¿verdad? Radicalmente se vaya fortaleciendo. Sí, eso es importante porque mira, ese trabajo se reflejó también en el apoyo que recibieron las compañeras que fueron o le querían echar cargos, ¿no? De usurpación por limpiar y pintar y cuidar un edificio abandonado por una década, ¿verdad? En Río Piedras. Sí. Explícame eso, porque estuve bien pendiente. No tenía miedo a que la arrestaran ni nada. No sentía como que le iban a poder echar los cargos. Honestamente, yo vi las fotos de ese lugar y estaba bien abandonado, bien abandonado. Y entonces lograron ustedes, ¿no? Obviamente reconstruir, limpiar, pintar y lo demás, pero salieron libres, ¿no? De los cargos porque fue no causa. Cuéntanos un poco de eso y del apoyo también que recibieron. Claro. Pues nuestra organización lleva 8 años de existencia, pero no había aterrizado en ningún lugar en particular, ¿verdad? Mucho del trabajo de construcción de base que nosotras hemos hecho ha sido más bien reclutando y acercando gente afines políticamente a nuestra organización. No obstante, sobre todo en la medida en que nos hemos hecho mucho más conscientes de las políticas de desplazamiento que están ocurriendo, pues, en Puerto Rico, y la importancia, pues, también de ver otros proyectos y aprender de otras revolucionarias como Grace Lee Boggs y el trabajo que estuvo haciendo en Detroit durante tantos años. Empezamos a generar esta conciencia de situarnos físicamente en un espacio. Y de que nuestra organización, en tanto hiciera el trabajo macro político y pues más a nivel nacional, ¿verdad? De incidir políticamente a nivel nacional, pues también de generar un trabajo de base que tuviese una base geográfica. Y en esas conversaciones de, pues, ¿dónde sería la sede? ¿Verdad? Si la Cole tuviese un hogar físico, ¿dónde estaría situado esa sede? Y pues, ¿sabes? Llegamos a Río Piedras. No había, ¿sabes? No había muchos contenders en ese sentido del espacio. Sobre todo porque, varias de nuestras compañeras viven y residen en Río Piedras o han residido en Río Piedras. Porque hay ¿verdad? La mayoría de nuestras compañeras e integrantes ¿verdad? Estudiaron o estudian o pasaron o dan clases en la Universidad de Puerto Rico, que está en Río Piedras, ¿verdad? El recinto principal. Y sobre todo porque
para nosotras, ¿verdad? Río Piedras ha sido un espacio de mucho aprendizaje colectivo e histórico por las resistencias en contra del desplazamiento y gentrificación que se han dado. Y por el hecho que incluso luego del huracán María, varias de nuestras compañeras se refugiaron en Río Piedras, ¿verdad? Y de ahí había un edificio abandonado que fue rescatado por la comunidad en García Ubarri, y ese fue nuestro centro de apoyo mutuo, ¿verdad? Luego del paso del huracán María, bajo el proyecto de Casa Tomada. Y ese fue un proyecto que, o sea, nosotras rescatamos ese espacio conjunto a la comunidad de García Ubarri para que sirviera de manera temporal, ¿verdad? Como un punto de encuentro, de distribución de recursos, de talleres en Río Piedras. Así que así fue que, la Cole va a buscar dónde tener sede, llegamos a Río Piedras. Y pues ya va como año y medio, casi 2 años que tenemos local ubicado en la calle Robles, en Río Piedras, muy cerca de, o sea, a pasos, literal, del Paseo de Diego, y hemos visto el abandono desmedido, ¿verdad? De muchos edificios en Río Piedras, en el casco, sobre todo el casco urbano de Río Piedras, y uno de esos edificios fue un edificio que queda justamente al frente de nuestro local, que lleva abandonado durante 10 años, que ¿verdad? Hace 10 años, y para la década de los 80, albergaba el negocio que era Teatrolandia, y era un negocio que vendía pues artículos de disfraces, ¿verdad? Y culturales, y ese negocio cerró. Ese negocio lo alquilaban, ¿verdad? A la dueña del edificio en su momento. Y ese edificio en particular, ¿verdad? Que estaba siendo un problema para la comunidad. O sea, nosotros hacíamos actividades en la calle y veíamos las cucarachas, las ratas, ¿sabes? Las pestes. Era un espacio, o sea, obviamente también bien inseguro, porque incluso, ¿sabes? Muchas rondas de policías porque escondían cosas ahí. Y estaba generando un gran problema para nuestra comunidad. Nuestra comunidad queda a pasos de 2 escuelas intermedias y superiores, que es la UHS, que es la High School de la Universidad de Puerto Rico, y la escuela La Vilamayo, ¿verdad? Que ahí la mayoría de los jóvenes que estudian ahí son de nuestra comunidad, son de Capetillo, ¿verdad? Son de Blondet, son del área. Hay una escuela, un kinder, ¿verdad? Montessori, a pasos de ese edificio. Hay oficinas médicas, hay comercios, hay residenciales, y tenemos ese edificio que representa un peligro para la salud de nuestra comunidad. Claro. Y después a días del paso del huracán Fiona, el año pasado, que nosotras estuvimos haciendo unas actividades y unas acciones para la comunidad, un poco para salvaguardar esos momentos que no teníamos agua, no teníamos luz y la gente estaba tratando de buscárselas. Entramos en conversaciones con nuestros vecinos y vecinas y decidimos hacer una limpieza, ¿verdad? Una brigada de limpieza y rescate para ese edificio, que nadie sabía quiénes eran los dueños, que tenía una deuda de miles de dólares al CRIM, y que ciertamente pues ese espacio estaba abandonado, nadie se estaba ocupando de esa estructura. Y ahí tomamos acción como parte de los trabajos de la comunidad. Se hizo una brigada de limpieza y de rescate. Comenzamos a hacer actividades que fuesen fuera del edificio, porque nosotras hemos hecho bazares comunitarios, cineforos, y lo que hacemos es que cerramos la calle y hacemos esas actividades abiertas al público, porque nuestro local queda justamente ahí al frente.
Y luego de la limpieza, a los 2 días, se apareció la alegada dueña. Nosotras intentamos conversar con ella, ¿verdad? Porque tú eres la dueña, pues, ¿sabes? Pruébalo, ¿verdad? ¿Quién tú eres? Y la actitud fue bien prepotente, ningún tipo de, vamos, de querer hablar con nosotras para ver cómo podíamos llegar a un acuerdo, si en efecto ella era dueña. Y nosotras lo cuestionamos porque una de las cosas que ha ocurrido es que con los edificios abandonados en Río Piedra es que se aparece gente que dice ser dueños y a veces son realtors que están pendientes a las propiedades para tratar de, ¿verdad?, llegar a acuerdos con los dueños ausentes de los edificios. Y no les agradeció el limpiar el lugar. En ningún momento, o sea, y lo que ella fue, o sea, ella se apareció por el edificio diciendo que era la dueña. Nosotros le preguntamos cuál es su nombre, se negó a darnos el nombre. Entonces, estás diciendo que eres la dueña, ni siquiera dices cuál es tu nombre. Y fue a la policía. Ella fue a la policía, presentó una querella, vinieron los policías, nosotras ¿verdad? Conversamos con los agentes de la policía y le dijimos, bueno, pero ¿cuál es el nombre? Si ella dice que es la dueña, ¿cuál es el nombre? Y siempre era esta negación de decir cuáles eran los nombres, hasta que llega el punto que recibimos una citación, ¿verdad? A mí me emplazan con una demanda de desahucio. Nosotras comparecemos a la vista de desahucio, ¿verdad? Como ciudadanas ejemplares que somos. Sí. Y cuando la vista de desahucio no concluye en esa primera citación, a media hora de acabarse la cita, nos tocan la puerta y recibimos una citación para un proceso criminal. Wow. Así que se dieron, ¿verdad? Se dieron dos procesos judiciales a la vez, el proceso civil, que fue el primero, y ya estábamos compareciendo el proceso civil, que es el de desahucio, y pues luego, ¿verdad? Lo que queda evidentemente claro, que se inicia un proceso criminal para incidir en el proceso civil, ¿verdad? Y en el proceso, y en este intento de criminalizarnos, se empiezan a identificar de manera muy prejuiciada y selectiva a compañeras de la organización, así, ¿verdad? Acusándonos de algo, en este caso, pues de supuesta usurpación, cuando en ningún momento ¿verdad?, constataban los méritos de este alegado crimen. Y habíamos sido citadas, luego el guardia no apareció, luego recibimos una segunda citación. Cuando comparecemos, había nos habían citado a 4 de nosotras. Inicialmente comparecemos a esa cita y nos dicen que hay una quinta persona citada, que en este caso era Soan, a la que no se le había entregado la citación, y pues todo eso nos llevó a que el pasado 22 de diciembre, nosotras, las 5 compañeras que habíamos sido citadas con la probabilidad de que se erradicaran cargos criminales en nuestra contra, todas comparecimos y la juez determinó que no estaban los méritos de dicho delito, ¿verdad? Algo que nos pudimos haber ahorrado mucho tiempo y recursos, pero salimos así por la puerta ancha con un no causa. Así que, ¿verdad? ¿Cómo no hacer? causa. No causa. Pensé que ibas a decir knockout. Y pues, bueno, el knockout se lo dio la parte que estaba alegando, ¿verdad? Claro. Y que intentó con todos los recursos, ¿verdad? Siendo abogada y llevando 3 abogados, ¿verdad? Eran 3 abogados los que estaban ahí asumiendo de testigos, y no estaban los méritos
lo que ella estaba alegando. Y salimos no causa, y yo creo que todavía, ¿verdad? En febrero continúa el proceso civil, que es el de desahucio, y para nosotras esto nunca ha sido pues quedarnos con el edificio, ¿sabes? Las condiciones de esta estructura representaban una amenaza para la salud de la comunidad donde nosotras estamos insertadas, donde vivimos, donde trabajamos, donde transitamos, donde hacemos trabajo político, social y comunitario, y nosotras atendimos eso. Y pues claro, hay un tema mayor, que es el tema del desplazamiento y las maneras en las que ahí se abandonan estas estructuras, los dueños, y yo le digo los alegados dueños, no asumen la responsabilidad que tienen, responsabilidad de mantener sus propiedades en condiciones, ¿verdad?, óptimas, que no afecten con la salud de la comunidad que vive ahí. Las responsabilidades contributivas que tienen, ¿verdad?, sobre la propiedad. Así que pues el pago de las contribuciones municipales que se reportan al CRIM estén al día, eso tampoco. Y pues también la función de dichas estructuras insertadas en una comunidad que mayormente es negra, es pobre, es inmigrante, es estudiantil, ¿verdad? La población principal en Río Piedras son mujeres. Entonces, todos estos factores son importantes en la medida, o sea, cuando uno va a hablar de esta ola de desplazamiento, ¿a quiénes afecta principalmente? Y pues que la gente, ¿verdad?, los supuestos propietarios y dueños de estas estructuras se permitan estas condiciones de abandono a los espacios, y luego pretendan reclamar y criminalizar a la comunidad y a los proyectos que rescatan de las ruinas lo que otro dejó, ¿verdad? Que le dan valor y cuidado a lo que desecharon, ¿verdad? Porque lo que había en ese espacio y lo que quedaba remanente en esa estructura eran escombros, ¿verdad? Era basura. Exacto, sí. Y quien recogió, ¿verdad? Y quienes recogimos y limpiamos esos escombros, esa basura, quienes fumigamos, quienes recortamos la maleza del techo que se había dejado así durante años, fue una comunidad. Entonces, intentar criminalizar a esa comunidad luego de esa gesta es mezquino, ¿verdad? Es mezquino y habla de gente bien miserable que vive cómodamente en condado, ¿verdad? Dilo más duro, dilo más duro. Que vive cómodamente en lujos y privilegios bien distante de estas comunidades, ¿verdad? Y que no ven el día a día y que no ni siquiera velan por el bienestar de la gente que está ahí. Así que contra esa gente miserable y clasista y racista que llega de paracaídas a un espacio por el cual no transita y ni siquiera se atreve a mirarle a los ojos a la gente que cuidó lo que abandonaron y lo que desecharon, ni siquiera se atreve a hablar directamente, ni a dirigirse a nosotras, porque es, ¿verdad? Es como que es demasiado... Por encima del hombro, por encima del hombro. Y vamos, no cruzó palabras con nosotras, ella fue al cuartel. O sea, ella trajo a los perros para que Eso hablaran. te iba a preguntar si al final tuvieron una conversación. Por lo que me dices, no tuvieron una, ¿verdad? No, en ningún momento ella, ¿verdad? Esta persona, que es una de la sucesión, ¿verdad? Que de la sucesión de esta propiedad, se ha dirigido a hablar con nosotras. O sea, ella fue a los guardias y nos trajo a los perros. La primera vez llegaron 2 patrullas, luego llegaron 4, hubo un momento que llegó hasta una fiscal. Que uno dice, ¿de cuándo acá
una fiscal va a un local a hablar de una posibilidad de erradicación de cargo? Mira si las cosas están patas arriba en cuestión de la legalidad, ¿no? En una institución colonial como Puerto Rico. En mi opinión, ¿ok? En mi opinión, mantener un edificio abandonado y convertirlo en riesgo, ¿no? De salud pública, como afectó la comunidad a la que menciona, yo creo que eso debería ser un delito, pero no. A las personas que vinieron a limpiar y a recoger y a fumigar, le quieren echar cargo. Como son las cosas, ¿no? Para mí hay muchas cosas en la legalidad, especialmente bajo el contexto colonial, ¿no? Puertorriqueño. Hay muchas cosas patas arriba, ¿no? Lamentablemente, porque afecta a gente buena, afecta a personas que viven ahí 24/7, no a personas que simplemente son dueños, como mencionaste anteriormente, que viven lejos, que viven en lugares donde viven personas de alto nivel adquisitivo, que no tienen las mismas necesidades, ¿no? Y no sé, la patraña de llegar allí y decirles a ustedes de que están haciendo las cosas mal, ¿no? Lo veo como algo discriminatorio, lo veo como algo, honestamente, ya deshonesto, deshonesto completamente. Uh-huh. Y estamos hablando de gente que tiene 2, 3, 4, 5 propiedades, ¿verdad? Que no es que ese es su hogar, ¿verdad? Es su lugar de residencia, ni siquiera es su comercio, es literal, es lo que les sobra, ¿verdad? Y como les sobra, pues se permiten dejarlo descuidado, abandonado, y ciertamente, nada, refleja nuevamente dónde están cuáles son los valores y principios que rigen esta sociedad y sobre todo los valores que reproduce el Estado. Entonces, mencionabas ahorita el tema de la legalidad y es que el derecho como instrumento del Estado no está para salvaguardar los intereses de la vida y de la comunidad y colectividad. El derecho es un instrumento para proteger la propiedad privada, proteger a quienes tienen y poseen propiedad privada. Y pues obviamente eso es una de las grandes contradicciones de nuestra sociedad y sobre todo el instrumento que rige el orden colonial, ¿verdad? Exacto. Y eso es algo que ocurre. Nosotras contrarrestamos eso construyendo poder, ¿verdad? Y pues para nosotras es importante el ver la construcción de poder popular y colectivo en función de otras relaciones sociales y dirigidas a ello. Y pues creo que eso siempre ha sido la razón y motor de ser de la colectiva y a eso nos continuamos encaminando como proyecto. Y mire, ¿y en qué concluyó lo del edificio? ¿Está todavía allí ya recogidito por ustedes y ya no se asoman o...? Pues de momento no, mira, de momento sigue siendo un territorio en disputa y a mí me parece que es un lugar de posibilidad, ¿verdad? En tanto la comunidad lo asuma y asuma su rescate y defensa, yo creo que es un reflejo de lo que se está dando en distintos rincones del país, ¿verdad? Donde hay un pedazo de tierra que nos pertenece, ¿verdad? Que le pertenece a la comunidad, que le pertenece al país. Y ese pedazo de tierra, de mar, ¿verdad? De río, de playa, está en disputa, ¿verdad? Están los intereses privados, los intereses de los gringos, los intereses de quienes se prestan para eso, ¿verdad? De desplazadores y gentrificadores, y está el interés colectivo, el interés comunitario, el interés social. Esas tensiones se están dando, ¿verdad? Se están dando en la esquina de la calle Robles con la calle Brumbao en Río Piedra, se está dando en el Paseo de Diego en Río Piedra, se está dando en Playuelas, en Rincón, en Dorado, en Arecibo, ¿verdad? Se está dando en Piñones.
Yo creo que ahora mismo en Puerto Rico hay unas luchas que están siendo abanderadas, ¿verdad?, por movimientos sociales y políticos en el país, y definitivamente la lucha por el territorio es una de las luchas principales, que se manifiesta de distintas formas y que se resiste de distintas formas. Una de esas formas de resistencia es la ocupación. Es la ocupación y la defensa activa y frontal del territorio, y pues ahí estamos desde nuestra esquina, ¿verdad?, en Río Piedras. Nuestra organización y la comunidad en donde estamos situadas está dando esa pelea y esa lucha. ¿Y cómo estás notando la gentrificación en Río Piedras? ¿Mucho más agresiva que en Santurce o cómo lo estás Pues notando? yo creo que quizás hay unos puntos de comparación entre un lugar y otro. A veces, irónicamente, gente que se ha ido de Santurce luego de gentrificar a Santurce o ser de los primeros proyectos y comercios que gentrificaron en Santurce y elevaron los costos de vida de la zona, particularmente de la calle Loíza. Como se ha elevado tanto los costos en Santurce, están buscando dónde irse, y hay gente que viene de Santurce y de esa experiencia de desplazamiento y gentrificación, y están llegando a Río Piedras. O sea, empezaron con los proyectos de murales desconectados de la comunidad y de los vecinos y vecinas de Río Piedras, y ahora estamos viendo anuncios de nuevos comercios que están abriendo o se están mudando para Río Piedras. Y pues por eso veo que hay unas cosas que son similitudes. Yo creo que el mercado de bienes raíces y de alquileres a corto plazo, como los Airbnbs, están acelerando de manera tan dramática ese proceso de expulsión y de desplazamiento de la gente de las comunidades, y se reubican en distintos bolsillos, ¿verdad?, Sí. de comunidades empobrecidas en Puerto Rico. Y pues lo estamos viendo en Río Piedras, que hay un montón de Airbnbs, gente que conseguía, o sea, estudiantes que conseguían hospedajes a bajo costo en las calles y comunidades aledañas al recinto universitario de Río Piedras. Prácticamente es imposible conseguir Wow. vivienda asequible en Río Piedras, y pues gente que está recibiendo cartas de los nuevos dueños de edificios donde han vivido, ¿sabes?, 5 o 7 años, como es el condominio de La Torre en la avenida Ponce de León, esquina con la calle Gándara. Eso está ocurriendo. Y yo creo que el panorama es bien desesperanzador. Sin embargo, si la gente se organiza, ¿verdad?, y asume esa lucha de defensa del territorio y en contra del desplazamiento, yo creo que se puede revertir Es posible, este nivel, ¿verdad?, este claro. desbalance de poder. Claro, es muy posible, y personas que no vean la diferencia, ¿no? En lo que ustedes hicieron con ese edificio abandonado y la gentrificación, ¿no? De personas del extranjero buscando lucrarse, ¿no? De los lamentos de las comunidades. Hay una gran diferencia, y es que ustedes no están desplazando a nadie al rescatar un edificio abandonado, ¿no? Ustedes reconstruyeron, ustedes limpiaron, ustedes eh, fumigaron el lugar, porque ya bregando con ratas, ya yo le doy mis flores a ustedes, porque yo con ratas no brego, pero lo hicieron como quiera, pero no tenían que desplazar a nadie para eso. Eso es Ujú. simplemente cuidar a la comunidad que ya existe, pero la gentrificación no, la gentrificación llega, aumenta obviamente los precios de las bienes raíces y no tienen, pero desplazan un montón de personas, y eso se ha visto no tan solo en Puerto Rico. Yo recuerdo cuando
comenzó la cuestión de la gentrificación. Ya yo estaba bastante educado sobre el tema, pero no era una palabra conocida en Puerto Rico todavía, como que no, yo te estoy hablando hace como 5 o 6 años atrás. Yo decía, wow, esto está pasando aquí. Y yo, qué interesante, vamos a ver hasta dónde llega esto. Hasta dónde llega esto fue que todos los años iba aumentando, ¿no? Y ya la calle Loíza no parece la calle Loíza, ya Rincón no es Rincón, ¿me entiendes? Y es por la falta de conocimiento de la persona común en lo que está pasando, también la impotencia también de mucha gente, ¿no? Entra también en el desinterés de algunos, porque hay personas que no les importa, honestamente, y que no están en contra de lo que está pasando, pero estamos notando, ¿no?, el desplazamiento de personas que no merecen este tipo de circunstancias. Y otra cosa también, los estudiantes. ¿Cómo es posible que alguien de bajos recursos que quiera estudiar no consiga un lugar económico para poder vivir cerca de la universidad? Claro. Eso no lo ven como un delito, ¿me entiendes? A mí me parece, ¿verdad? Feo, feo. Muchas gracias, familia, por sintonizar esta primera parte del episodio con nuestra invitada especial, Shariana Ferrer Núñez, de la colectiva feminista En Construcción. Próximamente estaré lanzando la segunda parte del episodio, ya que estuvimos una conversación bastante larga. Recuerden seguirnos en YouTube, Instagram, Spotify y Apple Podcasts para las personas que simplemente escuchen los episodios. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima.